Hoy vamos a hablar del gobierno de Javier Milei. De acuerdo con la ONU, específicamente con la agencia de la UNICEF Argentina, Milei y sus políticas han logrado sacar a 1.7 millones de niños de la pobreza en el país. Este logro se suma a otros, como la desaceleración de la inflación, la reducción del riesgo país, el crecimiento económico y también el aumento en consumo de bienes duraderos, como la vivienda y los automóviles. Para analizar el impacto que está teniendo el gobierno de Milei a un año y medio de su llegada a la Casa Rosada, nos acompaña Eloy Vera, abogado y analista político. Eloy, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Oscar? Un gusto estar acá de nuevo. Bueno, empecemos con este éxito innegable reconocido por las Naciones Unidas en cuanto a la reducción de la pobreza en la infancia en Argentina. Como se sabe, Javier Milei llegó a una situación bastante crítica a la presidencia, heredada por las políticas del peronismo, y bueno, la UNICEF está reconociendo que se han sacado a 1.7 millones de niños de la pobreza en el país. Un éxito innegable. ¿Qué tan relevante es que un organismo como UNICEF, específicamente, ¿no?, como la ONU, reconozca el éxito de las políticas de Javier Milei? Mucho, en primer lugar, porque significa que es, como vos decís, innegable incluso para la oposición. Ya hemos hablado en otra ocasión de que las estadísticas en Argentina son bastante confiables, porque las agencias que miden la pobreza, por ejemplo, son bastante independientes, a diferencia de lo que ha pasado en otros gobiernos, pero siempre hay escepticismo, siempre hay dudas metodológicas, a veces sinceras, muchas veces motivadas por parte de la oposición, pero ahora, cuando instituciones privadas, cuando organismos internacionales te dan mediciones similares, es mucho más evidente que no se puede seguir tapando el sol con una mano, que la pobreza está bajando, que sin importar lo que uno piense con respecto al gobierno de Javier Milei, sin importar lo que deseen los opositores, lo tienen que reconocer, y estamos viendo que durante las últimas semanas, sobre todo motivados también por las derrotas electorales que han venido sufriendo este año en las elecciones locales, varios opositores ya están empezando a reconocer que, muy a su pesar, este Sí. gobierno está teniendo una buena gestión económica. Ahora, con respecto a esta noticia de sacar de la pobreza a 1.7 millones de niños, Rafael Ramírez, que es el representante de UNICEF Argentina, declaró lo siguiente, voy a citarlo, que este éxito es llamativo en un momento de ajuste, dado que ciertas medidas como la asignación universal por hijo, el incremento de la tarjeta alimentaria han sido positivas al respecto. ¿Qué tanto impacto han tenido estas medidas en este éxito? ¿O se trata más bien, o lo más determinante han sido los reajustes y reformas económicas de Milei? ¿Qué ha sido lo determinante en este punto? Las reformas económicas han sido importantes, sobre todo la baja de la inflación. La inflación eh, siempre es una redistribución de ingresos de los sectores más bajos a los más altos, le pega muy desproporcionadamente a los sectores bajos, así que obviamente es importante que el peso mantenga su valor, que los salarios no se devalúen, ya sean de los sectores en negro o el sector formal. Así que evidentemente todos los sectores económicos, todas las clases económicas del país aprecian mucho que se esté bajando la inflación, pero también hay que poner mucho énfasis en esto que vos mencionás de las mejoras que se ha hecho en materia de política social. Durante los últimos años, pese a que ha incrementado de una forma desproporcionada el gasto social, lo cierto es que ha sido muy ineficiente. Se ha erosionado mucho la capacidad estatal, porque es un gasto que, en primer lugar, es muy opaco, no tenemos seguridad de que la gran mayoría de ese gasto llega efectivamente a sus destinatarios, de que sirve para mejorar la situación de la gente, sino de que termina en manos de intermediarios que muchas veces son afiliados a partidos políticos, a movimientos sociales, que se quedan con una tajada y muchas veces no sabemos si lo utilizan para hacer campaña o lo redirigen hacia actividades ilícitas. Ahora, en cambio, el gobierno ha priorizado cortar todo ese flujo de gasto inútil que no está sirviendo para nada, y priorizar lo que son transferencias directas, como la tarjeta alimentaria. Es plata que va directamente del gobierno hacia los pobres sin pasar por nadie en el medio, sin que nadie se quede con una mordida, y eso evidentemente no solamente termina repercutiendo mejor en el bolsillo de los pobres, sino que
termina viéndose a nivel social. Significa que ya no están prisioneros de una persona que puede condicionarlos o que les puede pedir que vayan a una marcha, que realicen ciertos favores a cambio de cobrar el plan social al que tienen derecho. Así que ambas cosas son importantes. Mejorar la eficiencia del gasto en la medida que existe, recortar los gastos inútiles y recortar todas estas discrecionalidades que hay en el medio. Y también llama la atención que un gobierno libertario mantenga o implante medidas, digamos, de este corte. Sin embargo, también hay que tener en cuenta pues, que es innegable la necesidad de aplicar medidas pragmáticas y muchas veces también el rol subsidiario del Estado, como en este caso lo está haciendo Milei, dejando de lado, pues, digamos, ya parámetros doctrinarios liberales, libertarios, para poder salir adelante en este punto, que era sumamente necesario. Ahora, por otra parte, los adversarios de Milei señalan que, a diferencia de lo que señalas, que se trataría de una combinación de esta asignación, digamos, más eficiente y también de las políticas de reducción del gasto y las reformas económicas, el éxito en la reducción de la pobreza infantil se enfocaría principalmente en este aspecto del gobierno de Milei, en este aspecto subsidiario. ¿Qué piensas con respecto a ese punto? Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy importante algo que enfatizaste, que es que se ha reducido sobre todo la pobreza infantil. Los gobiernos anteriores han puesto demasiado énfasis en, hablando mal y pronto, comprar votos, es decir, en subsidiar a los sectores de la población que votan. Adultos que están en edad laboral y por lo tanto no necesitarían ese subsidio o lo necesitarían menos porque justamente pueden ganar algún ingreso. Y ancianos que o ya reciben una jubilación o peor, el gobierno jubiló discrecionalmente a una gran cantidad de gente que no realizó aportes o por encima de los aportes que efectivamente realizó. Es decir, Argentina terminó teniendo el gasto previsional que tiene un país con una población envejecida, siendo que no es nuestro caso. El 30% de la población tiene menos de 30 años y el 50% menos de 40. Y esto ha significado que la gente más joven termina padeciendo necesidades, mientras que las personas que generalmente están en mejor posición de enfrentar una crisis, la gente mayor, con familia, con capacidad de laburo, con ahorros, etc., no. Este gobierno ha tratado de invertir eso y que la gente que puede hacer un esfuerzo extra o que puede contar con su familia lo haga, y priorizar la primera infancia y el periodo formativo a través no solo, de nuevo, de como decís, lo subsidiario, sino a través también de esta política integral que tiene el Ministerio de Capital Humano, de también enfocar la alimentación, la educación, obviamente la seguridad. Quiero enfatizar esto, es muy importante que estos niños y estas familias ya no estén a discrecionalidad de un caudillo que les pueda retener el plan social, claro, y a cambio obligarlos a hacer determinadas cosas, a veces lícitas, a veces ilícitas, sino que se les dé mayor autonomía y mayor capacidad para que esas familias, con la plata que reciben directamente del Estado, no mercadería, sí, no prestaciones indirectas, claro, puedan decidir cómo gastarla. Y además se podría resumir en que se ha desburocratizado y despolitizado estos planes asistenciales, ¿no? Lo cual está teniendo resultados que son positivos y que son reconocidos incluso por las Naciones Unidas. Eloy, vamos ahora a una pausa y regresamos con el segundo bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Argentina a un año y medio de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, acompañados por Eloy Vera, abogado y analista político. En el bloque anterior, Eloy, estábamos viendo el innegable éxito que está teniendo Javier Milei en materia económica y en materia social. Éxitos que están siendo reconocidos por diversas instituciones y en particular por las Naciones Unidas. Algo que hace que el relato de los opositores de Milei de que el país está cada vez peor tenga que cambiar. Y en este caso tenemos a un influencer
político argentino llamado Eyal Moldavsky, quien también es filósofo y que tiene poco más de 1,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, quien ha lamentado los éxitos de Milei. Voy a citarlo. Él señaló lo siguiente hace unos días: muy a mi pesar, yo entro al podcast de Leandro Sicarelli esperando que me diga todas las cosas que pasaron malas y me dice, y no son todas malas, como te gustaría escuchar a vos. ¿Qué piensas de que personas con tanta influencia en la sociedad argentina, opositores a Milei, tengan un relato en el que se lamenten ante las buenas noticias? Primero que nada, pienso que está siendo muy caritativo cuando lo calificas como filósofo. Es efectivamente una persona muy influyente. Aparece De formación, filósofo. Sí, de formación. Pero creo que esto deja en evidencia dos cosas. Primero que nada, hay un sector importante de la clase alta, de la clase influyente, de la hegemonía cultural argentina que sigue pensando en estos términos y que desgraciadamente uno diría que cuando baja la pobreza, cuando baja la inflación, cuando al país le va bien, uno debería ponerse contento sin reservas, sin decir, desgraciadamente me gustaría poder dar malas noticias, me gustaría que haya más gente pobre para sacar un rédito político, pero esta gente que sus intereses partidarios le pueden, y no solamente este caso como el de Eyal Moldavsky, que de nuevo yo no considero una persona particularmente brillante y que es esperable que tenga esos abruptos. Él también mencionó ahí a Leandro Sicarelli, que es un influencer económico de finanzas, lo llaman el zar de las finanzas, tiene un programa bastante bueno al respecto, pero que es muy interesante porque en su programa él reconoce prácticamente todos los éxitos económicos del gobierno. Dice, si yo tuviera que hacer el ajuste no haría nada distinto, y de hecho el gobierno peronista, si hubiera ganado Sergio Massa, por ejemplo, no lo hubiera hecho. Es decir, te está reconociendo todo, que lo que tiene enfrente tiene 4 patas, cola y ladra, y sin embargo no te dice que es un perro porque sigue siendo peronista. Claro. Y sigue diciendo que, pase lo que pase, él votaría al próximo candidato peronista, que ahora de hecho sabemos que va a ser de nuevo Cristina Fernández de Kirchner. Eso demuestra hasta qué punto está arraigado de una forma muy emocional e identitaria el voto peronista. Hay un piso que todavía el gobierno de Javier Milei no está poniendo a penetrar, que es un 30-35% de la población que por razones personales y casi que inescrutables, aunque le reconozca cualquier tipo de éxito, aunque esté contenta con lo que está pasando, simplemente no se puede traer a sí mismos a dejar de votar al peronismo. Claro, es que ya, como bien señalas, estos fenómenos se dan cuando la identidad política se convierte en la identidad personal de las personas y hay importantes sectores que terminan dejando de ver de manera objetiva los resultados que no solamente benefician al gobierno de Javier Milei, sino a los argentinos en su conjunto, ¿no? Y terminan teniendo una posición más de hinchada de fútbol, de defender lo que sea, incluso negar pues una falta en un partido de fútbol, algo que nos recuerda a ese espíritu, ¿no? No condenar, por ejemplo, todo lo que ha hecho el peronismo y el kirchnerismo en los últimos años, el fracaso del que ellos son responsables. Ese voto seguramente se mantendrá duro como el de otros sectores políticos controvertidos en otros países que siempre mantienen un 30, un 20%. Y en este caso es así. Es que creo que ahí das en el clavo. Significaría admitir para ellos muchas faltas personales, que ellos han sido partícipes de la decadencia de la Argentina, por lo menos en los últimos 20 años, o en el tiempo que han estado vivos y votado al peronismo. Y también, como en el caso de un club de fútbol, es algo que viene de generaciones. Claro. Uno escucha mucho la justificación, es que Perón le regaló una bicicleta a mi bisabuelo, o cosas por el estilo. Es muy difícil desarraigar algo tan... Es parte de la identidad personal, familiar, ¿no? Es parte de la identidad en términos generales de este sector, ¿no? Y hace un rato mencionabas que aunque el país estuviera bien, para ellos va a estar mal. Y esto recuerda a un episodio de la historia de Vladimir Lenin, años antes de la Revolución de Octubre, quien ante una hambruna se negaba a participar en una colecta porque él consideraba que mientras estén peor, iba a ser mejor, porque eso fomentaba la llegada de su sector político
al poder a través de una revolución, ¿no? Y ellos son de izquierda, o por lo menos los sectores peronistas más opositores a Milei son de izquierda, y entonces esto que ha señalado recuerda esa visión, ese espíritu, un espíritu que al final termina siendo sumamente egoísta e incompatible con el interés general de la sociedad. Y estamos en un escenario en el que, al margen, a su pesar, ante los éxitos de Milei, se acercan las elecciones legislativas de Argentina. Y parece, tras las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la Libertad Avanza se fortalece. ¿Qué perspectiva o cómo ves que llegará el gobierno o el oficialismo a estas elecciones? Todo parece indicar que va a llegar muy bien. Las encuestas recién están empezando a salir, pero por ahora parece que el gobierno, con el PRO, que este es lo importante de las elecciones autónomas de Buenos Aires, que el PRO se ha terminado de subordinar, básicamente ha dicho que sí, van a pactar y van a ir en conjunto con la Libertad Avanza, llegarían por lo menos a un 40% de los votos, que considerando que la oposición va a ir dividida, es más que suficiente para ganar y para obtener mayorías, tanto en la legislatura nacional, en el Congreso, como en la legislatura de las distintas provincias. Y esto es muy importante para el gobierno, por lo que vos mencionás, como en el caso de Lenin, no solamente es que no se alegran cuando el país le va bien, sino que muchos sectores de la oposición directamente están planteando sabotear el plan de gobierno, independientemente de cuáles vayan a ser sus resultados, porque eso los beneficia y ayuda a que el gobierno quede mal parado y ellos eventualmente puedan volver a poder. En cambio, si el gobierno puede obtener mayorías propias, ya no va a depender de tener que negociar o tener que pelear cada una de las distintas reformas que quiere impulsar. Eloy, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Argentina, acompañados por Eloy Vera. Eloy, en el bloque anterior estábamos hablando de la situación de la oposición argentina a todavía varios meses de las elecciones legislativas y también las elecciones provinciales, que son en diferentes fechas, según tengo entendido, no son necesariamente en la misma, ¿o me equivoco? Eso todavía está por verse. Ajá, todavía no hay es uno de calendario. los grandes problemas del que el calendario electoral argentino siempre esté a discreción de que el gobernador decida si ese año le conviene presentarse junto o no a las elecciones nacionales. Ahora mismo todo parece indicar que sí, que van a ser en conjunto. Ajá. Ahora, mencionabas que el PRO se ha visto pues en la necesidad, como para poder sobrevivir, de mantener una alianza con la Libertad Avanza de cara pues a las elecciones legislativas. Sin embargo, ¿esta alianza crees que se pueda mantener a la larga? Porque el éxito de Javier Milei y de la Libertad Avanza y quienes conforman esta coalición repercute en el debilitamiento y en mermar al PRO. Incluso es llamativo que Patricia Bullrich, quien fuera candidata a la presidencia por el PRO, acabara pasándose a la Libertad Avanza y siendo una de las ministras más destacadas del gobierno de Javier Milei. Y en este escenario, al margen de estas elecciones, ¿no consideras que el PRO eventualmente podría convertirse en un adversario más, digamos, problemático que la izquierda y que el peronismo? La cuestión acá es si estamos hablando de una alianza o de una especie de absorción. Sí. Lo cierto es que a lo que el gobierno está apostando es que van a ser capaces de absorber del todo al PRO. Actualmente están en las tratativas, es prácticamente seguro que va a haber un pacto. La cuestión es qué tan desigual va a ser ese pacto, porque va a ser desigual, porque el PRO no está en condiciones, después de los resultados que ya hemos visto, de negociar algo mucho mejor para sí mismo. Y el líder del PRO, el expresidente Mauricio Macri, obviamente le gustaría poder considerarse un socio más igualitario del gobierno y poder condicionarlo, y como decís, tal vez incluso ser un rival, pero lo cierto es que debajo de él hay un montón de figuras, intendentes, gobernadores, legisladores, que piensan que necesitan gobernar. Tienen necesidades prácticas, también en cuestiones ideológicas coinciden con el gobierno, y que dicen, mira, si estar atrapado en el PRO es estar básicamente atrapado en un barco que se hunde, yo salto al otro barco que está yendo en rumbo, que es la Libertad Avanza. Claro, así es una versión exitosa, digamos.
Es una versión exitosa de lo que ellos pretendieron, ¿no? O una versión que llegó a aplicar medidas que han marcado una diferencia o que están marcando una diferencia hasta ahora en Argentina. Ahora, otro tema que llama bastante la atención y que se vio hace poco en un evento del gobierno es la relación con una importante aliada inicial, que es Victoria Villarroel, la vicepresidenta. Nunca quedó tan claro, por lo menos a nivel internacional, cuál fue la gota que derramó el vaso y lo que terminó de marcar la ruptura. Milei la tacha de traidora, no quedan claros cuáles son los argumentos de ella en contra. Se reunió pues con sectores del peronismo en un momento, pero ¿podrías explicarnos a qué se debe concretamente la ruptura entre Milei y Villarroel y si es que existe la posibilidad de que pueda haber una reconciliación? A esta altura yo creo que una reconciliación es prácticamente imposible, por lo menos con Villarroel particularmente. Tal vez con el sector que ella representa pueda haber algo. Y la tensión surge acá. Hay una tensión interna siempre a la derecha o a las derechas argentinas entre una derecha más liberal, más comprometida con los valores republicanos y obviamente con las libertades individuales y económicas, y el nacionalismo católico, que ahora mismo representa Villarroel, que es mucho más colectivista, que en sus ideas económicas no es tan distinto del peronismo, y por eso vemos que hay simpatías y ahora está tratando de tender puentes con ellos. Y después ya otras cuestiones que tienen que ver con intrigas personales, sí, y que ahí cada uno te va a decir que la primera bala la disparó el otro. Sí. Villarroel va a decir, Milei me prometió cosas que no me dio cuando llegamos al gobierno. Milei va a decir, ella no me aseguraba que me iba a ser leal y empezó a ir a mis espaldas y a negociar si podía tirarme y quedar ella como presidenta. Eso es lo que dice el gobierno. Y después de todo está la imagen de ella con Isabelita, ¿no? Exacto. Entonces, eso ya también... Sí, ha elegido provocar. Ajá, ¿no? En lugar de ser diplomática, ha elegido provocar. Claro, ¿no? Bueno, Eloy, como siempre, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Un gusto para mí. Hasta aquí Informe Extra. Muchas gracias por acompañarnos.